cómo son tus principios, cómo es lo que tú tienes, Señor, para dar, para enseñarnos, Señor. Que sea, Señor Papito Dios, tu palabra siendo de edificación, siendo de transformación, siendo de cambio, amado Rey. Seas tú, Señor Papito Dios, trabajando en nuestra vida y haciendo, Señor Papito Dios, en nosotros lo que tú deseas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pensaba, bueno, hace bastante tiempo, estaba pensando en que nosotros como cristianos, todo lo que somos, ¿verdad?, debe de ser figura de lo que es Cristo, ¿verdad? No podemos actuar de forma deliberada o de forma como actúa el mundo, sino que realmente debemos de demostrar con nuestros actos que somos hijos de Dios. Porque realmente si es que no lo demostramos, estaríamos siendo prácticamente mentirosos e inconsecuentes, ¿verdad? Y como hijos de Dios necesitamos demostrar por medio de nuestras acciones que Cristo está dentro de nosotros, que Cristo es quien trabaja en nosotros. Y pensando en esto, quiero compartir un tema que le puse por título La renovación de la mente. Actos, actos que reflejan tu mente. Avancemos al siguiente, por favor. El versículo que está ahí, en Filipenses 2.5, en la versión de la PDT, dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Y a manera, cierto, de introducción para este tema, es lo que le decía anteriormente, como cristianos debemos de demostrar que somos diferentes. Y diferentes en todas las cosas, no solamente en la congregación. Porque en la congregación es fácil, ¿cierto? Sin embargo, debemos de ser diferentes también afuera. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestras casas. Debemos de demostrar que Cristo habita en nosotros. Y para eso, ¿cierto? No debemos de conformarnos a lo que el mundo pueda decir. Porque ciertamente todos cargamos, ¿verdad?, con una mochila, por decirlo así, que son nuestras emociones, que son nuestros pensamientos, que son muchas cosas. Pero nuestra realidad debe ser cambiada a la imagen de Cristo. Y algo que pensaba es que todo lo que está en nuestra mente da paso a revelar cómo es nuestra actitud. O dicho al revés, cómo es nuestra actitud da paso a revelar de qué está llena nuestra mente. ¿Se entiende? Entonces es importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos también una mente renovada, una mente cambiada, transformada a la realidad de Cristo. Ya que incluso, por ejemplo, podríamos nosotros como hijos de Dios pasar muchos años en una congregación, podríamos incluso ejercer un servicio, podríamos ser líderes, ¿verdad? Podríamos ejercer cualquier cosa, ¿verdad?, dentro de una congregación. Pero si es que no cambia nuestra mente, si es que no cambiamos nosotros en el interior, ciertamente lo que hagamos va a ser simplemente activismo, simplemente hacer cosas. Y eso es lo que, por ejemplo, Dios no quiere realmente. Podemos hacer muchas cosas, pero Dios nos quiere a nosotros. Quiere tu vida, quiere mi vida. Entonces nosotros tenemos que entregar todo lo que somos en las manos de Cristo. Y es ahí donde nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que ser una contracultura. Porque, por ejemplo, si nosotros como cristianos, porque estamos hablando, ¿cierto?, entre gente que es de iglesia, si nosotros como cristianos fuésemos, por ejemplo, dados a los chismes, dados al cagüín, a los rumores, ¿cierto?,
hablar constantemente de otros, en mi vida no estoy reflejando a Cristo. Y a lo mejor, ¿cierto? Cuando hablamos de estas cosas es como fácil como descartarse, es como fácil decir yo no soy tan así, los otros son más, yo soy menos. Pero mire lo que dice la palabra, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Y cuando ciertamente somos dados al chisme, somos dados al cagüín, somos dados a los rumores, estamos hablando ¿qué cosa? Estamos hablando mal y estamos hablando mentira. Entonces nuestra mente tiene que ser cambiada también en eso. O le coloco otro ejemplo. Cuando somos explosivos, cuando nuestro temperamento es muy polvorita, cuando nos enojamos de forma así como súper reactiva, e incluso con los de nuestra casa, porque con los de la casa es fácil enojarse, ¿o no? Porque son los que más nos quieren. Es fácil decir palabras hirientes. Es fácil decirle palabras hirientes a la mamá, al papá, ¿cierto? O también los padres hacia los hijos. Porque el ambiente es de confianza. Es más fácil herir de esa forma. Pero nuestro temperamento, si es que fuese un temperamento así de polvorita, explosivo, debe ser procesado también nuestro carácter. Si a mí, por ejemplo, me molesta que me digan cosas, me molesta que me contradigan, o me molesta, por ejemplo, escuchar a otros, sinceramente no estoy reflejando a Cristo. Si reacciono de forma hiriente y ofensiva, no estoy reflejando a Cristo. Y ciertamente todos nos podemos enojar, todos nos podemos, ¿cierto?, molestar, eso es humano, ¿cierto? De hecho, todos nos hemos molestado en alguna vez, no creo que alguien nunca se haya molestado. Siempre hay situaciones que nos van a molestar, pero mire lo que dice la Biblia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Son ejemplos como para ir introduciendo este tema. Otro ejemplo, cuando por ejemplo me creo autosuficiente, me las sé todas. Nadie me puede venir a decir absolutamente nada, porque me las sé todas. A mí nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas. Claramente eso está mal, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, por ejemplo, si yo no acepto la corrección, si no acepto que me digan las cosas, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a ser transformado? ¿Cómo voy a cambiar? Y si esa es mi actitud, lo único que estoy reflejando es egocentrismo. Si esa es mi actitud, lo único que estoy reflejando es que me creo el mejor, que soy autosuficiente. Y fíjese lo que dice Proverbios 1:32. Los incautos mueren por sus propios desvíos, a los necios los destruye su autosuficiencia. Fuerte, ¿cierto? Pero todo esto, lo que vemos en estos ejemplos, es también parte de lo que es finalmente nuestra condición humana. Porque claramente, ¿cierto?, nosotros fuimos cambiados desde las tinieblas a la luz. Ciertamente hubo un traslado ahí. Cuando aceptamos a Cristo, vino, ¿cierto?, Cristo, el Espíritu Santo a nosotros, pero eso no acaba ahí. Y como lo veíamos incluso en el discipulado, ¿cierto?, hay un arrepentimiento, hay un proceso de conversión, y ese proceso tiene que ser constante en nuestra vida. No es que yo, por ejemplo, o usted de la noche a la mañana, ¿cierto?, termine siendo la mejor de las personas, el mejor de los cristianos, sino que sin embargo esto es un proceso y que yo creo que continúa durante toda la vida. A lo mejor tenemos, a medida que vamos avanzando y a medida, ¿cierto?, que Cristo se nos va revelando a través de la Escritura, probablemente, ¿cierto?, haya menos cosas que cambiar, pero no quiere decir que no haya ninguna, ¿verdad? Entonces hay cosas que debemos, ¿verdad?, de que el Señor trabaje en nuestra vida y que Él nos cambie. Avancemos. Por ejemplo, mire,
Y para cambiar, lo primero que necesitamos, ¿cierto? Y es lo que hicimos también cuando nos acercamos a Cristo por primera vez, pero que yo creo que debe ser también diario, es que lo primero que necesitamos es arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 3:8. Tengo la versión de la Reina Valera del 60 y la versión de la Biblia interlineal. Mire lo que dice en la del 60. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y en la interlineal dice, hagan por lo tanto fruto digno del cambio de disposición mental. Y nos preguntaremos por qué. Porque resulta de que esa palabra arrepentimiento en el original, en el griego, es la palabra metanoia, que es una palabra que yo creo que los que llevamos harto tiempo en la iglesia ya la hemos escuchado un montón de veces, que suele enseñarse como cambio de mente, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que el significado más cercano a la palabra metanoia es la palabra arrepentimiento? Ese es el significado más cercano, arrepentimiento. Entonces nosotros, para que cambie nuestra mente y por consecuencia cambie nuestra forma de vivir, necesitamos exponernos, ¿verdad?, a la verdad del Evangelio. Exponernos, ¿cierto?, a la verdad de Jesucristo que está por medio de su palabra. Y en ese sentido también debemos de esforzarnos. Y ahora, ¿cierto?, vamos a entrar al versículo principal de este tema, que está en Romanos, es 12 me parece, no es 1:1-2, parece que me equivoqué, es Romanos 12. Romanos 12, ¿cierto?, del 1 al 2. Y dice así, en la versión del 60, deberes cristianos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿podemos avanzar? No sé si lo coloqué en la otra versión. Vamos atrás. Quiero leerle otra versión del mismo capítulo, Romanos 12, ahí como le decía me equivoqué, Romanos 12 del 1 al 2, que en la versión de Dios habla hoy, lo menciona de esta forma: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces, sea cual sea, ¿verdad?, la versión que escojamos, el principio es el mismo. Y prácticamente es que nosotros como cristianos debemos de ser una contracultura. Si el mundo dice una cosa, nosotros los cristianos decimos la otra, ¿verdad? Porque debemos de demostrar con nuestras acciones que finalmente somos pueblo de Dios. Y pueblo de Dios donde sea que vayamos, no solamente en la congregación. Y el hecho de que nosotros nos expongamos a la Escritura va a traer beneficios, ¿cierto?, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, pero es la acción de la palabra, la acción del Espíritu Santo, la que va transformando nuestras vidas de tal forma, ¿cierto?, que finalmente el producto o el resultado es que seamos diferentes. Yo creo que aquí todos queremos ser diferentes, ¿verdad? Porque suele ser de que incluso en estas épocas que se acerca el fin de año, ¿cierto?, siempre empezamos como con las metas que no cumplí y con las metas que quiero hacer el año que viene.
Siempre empezamos con eso, ¿verdad? Siempre empezamos a pensar, hoy este año no alcancé esto, lo voy a dejar para el próximo año me voy a ejercitar, voy a entrar a entrenar, voy a estudiar algo nuevo, voy a ser mejor persona, voy a ponerme a servir en la iglesia. Siempre pensamos los nuevos propósitos para el nuevo año, ¿cierto? Y no está mal, pero lo importante es que se cumpla, ¿verdad? Que no lo dejemos estar. Entonces, ahora aquí el llamado es que podamos ser diferentes. Y en estos versículos, que son simplemente dos, versículos 1 y 2 de Romanos 12, quiero que vayamos viendo algunas cosas, ¿ya? Cosas que me llaman la atención. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Porque si volvemos a la diapositiva anterior, por favor, el capítulo comienza con el así que. Probablemente es un conector, está desde algo que está diciendo desde antes. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla al principio de la justicia de Dios, la misericordia de Dios, cómo Dios, cierto, es justo, es santo, cómo nosotros hemos pecado, cómo nos hemos separado, pero Dios en su amor nos ha extendido su gracia, su misericordia. Por eso es que el apóstol dentro de este versículo empieza, así que hermanos, os ruego. Es un clamor, es una petición, así como diciendo, es importante, os ruego. ¿Por qué cosas? Por las misericordias de Dios. ¿Y qué misericordias pensaba yo? ¿Qué misericordias? Y claramente, ¿cierto? El listado que podríamos hacer probablemente sea infinito. Porque si pensamos incluso en nuestro propio testimonio, tenemos muchas cosas que decir acerca de Dios. Muchas cosas de lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida. Pero Pablo sabe que en los capítulos anteriores nos mostró aquellas misericordias. Pero ahora, mostrándonos todas las misericordias de Dios, por ejemplo, vamos al cuadro. Número 1, justificación de la culpa del pecado. Ahí está la cita. Quizás no me va a dar el tiempo como para verlas cada una, pero ahí están las citas. Justificación de la culpa del pecado, primera misericordia que tuvo Dios con nosotros. Segunda misericordia, adopción en Jesús al aceptar a Cristo. Tercera, nos posicionó en su gracia. Cuarta, nos dio al Espíritu Santo. Quinta, está con nosotros en el dolor. Y en el dolor está para que nosotros también podamos aprender, para que seamos procesados. Sexta, nos ha dado certeza, seguridad. ¿De qué cosa? De la gloria venidera. Y séptima, confianza en que nada nos separará de Cristo. Todas esas son algunas de las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros. Entonces el apóstol Pablo, cuando él dice, os ruego por las misericordias de Dios, está apelando a nuestra razón, está apelando a nuestra mente, está apelando a nuestro pensamiento. Es decir, todo lo que les expuse antes, en los capítulos anteriores, todas esas misericordias, todo lo que el Señor ha hecho, ahora os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que te presentéis. ¿Y qué cosa? Nuestros cuerpos, es decir, todo lo que somos, nuestro espíritu, alma y cuerpo. A Dios no les interesa nuestro todo. Y que incluso en nuestras debilidades, en nuestras carencias, la reacción que debemos de tener es que nos podamos entregar a Cristo con todo. Y quiero que veamos algunas de esas misericordias. Como le decía, no las vamos a ver todas, pero algunas. Ahí para los que anotan, ¿cierto? Después en casa, léalo y vea, ¿cierto? Cómo la palabra nos muestra las misericordias de Dios.
pensando en que el apóstol Pablo está apelando, como le decía, a nuestro pensamiento, a nuestra razón. Aquí dice, por ejemplo, en relación a la justificación de la culpa del pecado, en Romanos 4, 7 al 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es una de las misericordias de Dios que Él ha tenido con nosotros. Nos ha perdonado incluso la iniquidad. Aquellos que han perseverado incluso muchas veces en el pecado, justificando a veces sus propias acciones. Porque ha escuchado muchas veces usted que hay algunas personas que dicen, sobre todo yo se lo he escuchado bastante a las personas que son un poco más mayores, cuando dicen, yo soy árbol viejo, no voy a cambiar. ¿Ha escuchado eso? Levante la mano si ha escuchado eso. Hay gente que se autojustifica de esa forma diciendo, soy árbol viejo, ya no voy a cambiar. Y eso está mal. Está mal, porque Jesucristo nos llama a ser diferentes. No puede ser, ¿cierto?, que sea la edad que tengamos, ¿verdad?, el tiempo que tengamos en la congregación, que nos estemos justificando, sino que tenemos que reaccionar y tenemos que cambiar. A veces algunas personas también se justifican de esa manera diciendo, Dios sabe cómo soy y Él me entiende. Algunas personas dicen incluso, Dios sabe que me siento mal, pero no procedo al arrepentimiento. Él me entiende. Y eso está mal. Cuando tratamos de autoconvencernos de que estamos bien, de que tenemos, cierto, nuestras excusas, que el Señor nos entiende. Total, Él me conoce. Total, Él sabe cómo es mi corazón. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero fíjese el comienzo, si confesares. No es que el Señor ya lo sabe, es si confesares. ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer algo. No puede ser, cierto, que seamos, ¿verdad?, como aquellos que perseveran en el pecado, sino que veamos esta misericordia de Dios y seamos transformados. ¿En dónde? En nuestra mente, para que cambie nuestra forma de vivir. Es su gracia, es su misericordia, ¿cierto?, actuando en nuestra vida. Porque de nosotros mismos no provienen, ¿verdad?, los méritos, sino que solamente de Cristo. Y por ejemplo, en el anterior, el otro, el que viene, ese. Cuando vemos otra de las misericordias de Dios, por ejemplo, cuando vemos la certeza, la seguridad de la gloria venidera, dice así Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, el apóstol nos está diciendo que él no desconoce las aflicciones. Ciertamente él también las vivió en carne propia. Y el Señor también conoce tu aflicción. El Señor también conoce cuando lo has pasado mal, cuando tu corazón ha estado triste. Pero mire, fíjese lo que dice, no son comparables con la gloria venidera. Eso es fe. Eso es fe. Es tener una seguridad, una certeza. Y algunos pueden decir, pero es que lo está escribiendo el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios. Fíjese que no, mire lo que dice la siguiente cita. 2 Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, emocionalmente está destruido. Aquel que nos escribió montones de cartas, ¿cierto?, diciendo que Dios es grande, mire lo que dice.
de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea que él ya veía todo oscuro, todo negro, todo está mal. Entonces Dios, ¿cierto? Dentro de su misericordia, Él no desconoce nuestro dolor. Es más, Él está en nuestro dolor. Y nuestra certeza debe ser que todo lo que vivamos no es comparable con lo que vamos a vivir en la eternidad. Entonces todo eso debe apelar también a nuestra mente de que debemos de reaccionar. Como decía el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Entonces para esto, para el cambio, para que surja ese cambio, nosotros debemos de soportar la prueba, debemos de soportar la tribulación, debemos de soportar el dolor. Y para eso necesitamos cimentarnos en la palabra. Si no nos cimentamos en la palabra, no vamos a cambiar. Va a venir el problema, va a venir la tribulación y vamos a seguirlo siendo los mismos o incluso vamos a desertar. Pero si tú tienes palabra en tu corazón, si tú te recuerdas a ti mismo las promesas de Cristo, eso te va a sustentar. No va a ser fácil, pero vas a tener sustento. Nadie dijo, ¿cierto?, de que seamos indiferentes al dolor, de que no sintamos el dolor y que seamos prácticamente robots. No es así. Pero dentro de la prueba, dentro de la tribulación, que la palabra habite para que nos recuerde a nuestra mente que Cristo está. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos cimentarnos en la palabra de Dios. Buscar ayuda, incluso. A veces, por ejemplo, si es que puedes llegar a sentir que te ves muy sobrepasado, que te recuerdas a ti mismo la palabra, pero que necesitas más ayuda, busca a alguien. Busca a alguien. No te quedes ahí como lamentándome, ay, nadie me vino a ayudar, nadie vino a orar por mí. Busca ayuda. Busca ayuda tú. Y mire, y para eso también hay que rodearse de personas que sean de fe. Personas que te puedan ayudar. Y no solamente los ministros de Dios, no solamente los pastores, sino que yo lo veo incluso con tus amistades que saben acerca de Cristo, o incluso con los profesionales. Porque a veces nos sentimos muy mal, muy abrumados, muy apenados, y decimos, yo no voy a ir al psicólogo, porque eso es para locos. ¿Sabe lo que dice la Escritura? El Salmo 118:7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Amén. Entonces, el primer punto, ¿cierto?, apuntaba a las misericordias de Dios, a lo que el Señor ha hecho. Entonces nosotros también, como hijos de Dios, como cristianos de este siglo, es importante que traigamos a nuestra memoria, traigamos a nuestra mente todas las misericordias de Dios, todo lo que el Señor ha hecho a tu favor, a mi favor, para que reaccionemos, para que haya un cambio en nuestra mente y por consecuencia en nuestra manera de vivir. Y el siguiente punto, avancemos por favor. Gracias. El siguiente punto, el punto número 2, dice, me presento a Dios. Me presento a Dios. Y ahí coloqué una frase. Dice, Dios te quiere a ti, no tu trabajo. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Porque podríamos, por ejemplo, estar sirviendo, llegar temprano, predicar la palabra, hacer aseo, ir a evangelismo. Podríamos hacer montones de cosas, pero eso es parte del trabajo. ¿Qué pasaría si no nos presentamos delante de Dios? Es complicado. Entonces nosotros debemos de presentarnos. Dios te quiere a ti, no tu trabajo. ¿Es necesario el trabajo? Sí.
Pero ojo con esto, podemos hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero si no nos presentamos, si es que no nos ofrecemos a nosotros mismos, todo va a ser en vano. Porque necesitamos presentarnos nosotros delante de Dios. Y el presentarnos delante de Dios implica una totalidad, no a medias. Implica que Dios nos quiere a nosotros como sacrificio. Es decir, toda nuestra vida por completo, no a medias. Ejemplo vivo de activismo. Puedo, por ejemplo, como le decía, ejercer mis dones, pensar que estoy bajo el llamado de Dios, pero si no estoy en comunión con Dios, de nada sirve. Porque miren lo que dice la Biblia. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Esto es comunión. Es comunión. Entonces necesitamos, ¿cierto?, también tener comunión con Dios. Necesitamos presentarnos como sacrificio, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Por ejemplo, no sé si con lo que el otro podemos avanzar. Ya, dejémoslo ahí. Otro ejemplo, que no lo anoté, pero también se lo quiero compartir. Por ejemplo, cuando amas a una persona, cuando amas, por ejemplo, a tu cónyuge, a tu pareja, te esfuerzas, ¿verdad?, por hacer que esa persona se sienta bien, ¿verdad? Y cuando es recíproco, mucho mejor. Y la verdad es que cuando lo haces con la motivación de amar, no se vuelve complejo, porque finalmente amar es entregarse. Y Dios quiere que le amemos. Y la forma de amarlo es entregándonos por completo. Y cuando Dios en su palabra habla de que nosotros nos entreguemos, ¿cierto?, como sacrificio santo y agradable, también nos recuerda los estándares como del viejo pacto, porque en el viejo pacto, ¿cierto?, se hacían normalmente sacrificios, y cuando se traía el animalito tenía que ser un animalito que estuviese así, pero bien en todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí nos habla de un sacrificio vivo, es decir, nosotros mismos, que nosotros mismos nos entreguemos a Dios, y ahí es donde tenemos que buscar en sacrificio también nuestra santificación. A eso se refiere el versículo principal, cuando, ¿cierto?, el versículo de Romanos 12, voy a ir a él, decía, o podemos colocarlo ahí, al anterior, el que fue como del principio, el Romanos 12, 1, 2, más atrásito, ese. Cuando dice este versículo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que tú puedes hacer acá, es lo que tú tienes para cambiar, para ser procesado. Y volvamos a la otra diapositiva, por favor, Robert, la que decía examíname. Más adelante. Más adelante. Fíjese acá. Son puras determinaciones. Son solo determinaciones. Son decisiones. Porque mire lo que está diciendo el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Son puras decisiones. Son puras determinaciones. ¿Qué está diciendo el salmista, Dios? Y eso debe ser nuestro llamado también. Esa debe ser nuestra motivación. Que le digamos al Señor, examíname, conóceme, pruébame, hazme el análisis, mírame, ve, guíame. Esa debe ser nuestra motivación. Porque hay una determinación, hay una acción, hay un clamor. Necesitamos determinación.
No podemos responsabilizar simplemente a Dios de que Dios nos tiene que cambiar por completo. Amén. Nos tiene que cambiar por completo, pero es uno el que tiene que dar el paso. Porque antes de conocer a Cristo éramos ciertamente esclavos del pecado. Pero Dios, dentro de su misericordia, Él pagó el precio. Lo veíamos dentro de las misericordias, justificación del pecado. Entonces, ¿sería prudente que retrocediéramos ahora? Si conocimos a Cristo, ¿sería prudente que retrocediéramos? No, ciertamente no. Entonces nosotros somos los que debemos avanzar y debemos avanzar en santidad y ser también una contracultura, como le decía al principio, porque ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional, ser una contracultura. Pablo, como le decía al principio, también apela a nuestra razón. Es decir, te expuse todo lo anterior. Dios te justificó, te hizo uno con Cristo, puso al Espíritu Santo. Viene una gloria venidera. Nada te puede separar del amor de Cristo. Es decir, el apóstol apeló, argumentó, dio un montón de razonamientos y ahora apela a nuestra conciencia. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Eso es lo que está haciendo. Y debemos de comprender esas misericordias y tenerlas dentro de nuestro interior día tras día para que nosotros demos el paso a que en nuestra vida, como incluso lo veíamos, me acuerdo en el discipulado, que en nuestra vida se desarrolle el fruto del Espíritu Santo. Porque de lo contrario vamos a vivir en las obras de la carne. Debemos de cambiar. Y como punto final, como último punto, punto 3, es lo que decía el versículo, no adaptarse al mundo, no adaptarse incluso al sistema de este mundo. Y el mismo capítulo, ¿cierto? El verso 2, Romanos 12:2, también en la versión de la Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces, ahora, si pensamos, ¿cierto?, en esta forma que nos están exponiendo de no adaptarnos a los criterios del mundo, es porque prácticamente, ¿cierto?, en el mundo opera un sistema que nos dice todo lo contrario a los principios de Cristo. Y la palabra en 2 de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Por lo tanto, afuera vamos a encontrar montones de cosas que hace la gente porque está cegada. Y puede ser que muchas de esas cosas estén entrando en la iglesia, o estén entrando en tu casa, estén entrando en tu familia. Puede ser de que en la iglesia sea una clase de persona, pero en mi casa soy otra persona. O en mi casa me comporto de una manera delante de mis padres y en la escuela, en la universidad, soy otra persona. O en el trabajo también me comporto de forma diferente, soy bueno para el chisme, soy bueno para el doble sentido. No debe de ser esto.
Porque fíjese en el proceso, lo que le decía anteriormente, en el proceso del versículo, el apóstol Pablo diciendo, os ruego por las misericordias de Dios, todo lo que ya hablamos, que te presentes, santificación. Ese es tu culto racional, ese es mi culto racional, es nuestro culto racional. Y ahora la determinación debe ser el cambio, no adaptarse al modelo de lo que nos pueda decir, ¿cierto?, el mundo, el sistema. Si queremos una forma diferente de vivir, cambiemos primeramente nuestra manera de pensar. Si queremos mejores resultados, porque típico que siempre, como le decía en estas fechas, no, yo voy a hacer mejor el próximo año. Pero, por ejemplo, si tú quieres un resultado diferente en las cosas y sigues haciendo lo mismo, ¿cómo vamos a conseguir un resultado que no se parezca en nada a algo nuevo? Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos teniendo el mismo comportamiento, las mismas acciones, los resultados no van a cambiar. Van a seguir siendo los mismos. ¿Verdad? Entonces necesitamos ir en pos de otras acciones, en pos de otro pensamiento, un pensamiento nuevo. Y quiero resumir esto en la siguiente tabla. Mire, conductas, son ejemplos simplemente, hermano. Podrían haber muchos más, pero son ejemplos. Conductas del mundo versus la renovación que necesitamos. Conducta del mundo, hablas mentira y chismes. Renovación, habla verdad. Hablemos la palabra de Dios. Hablemos lo que el Señor ha dicho en la Escritura. Eres terco y obstinado. Soy árbol viejo, no voy a cambiar. El Señor me conoce como soy, me ama igual. Mentira. Sé manso y humilde. Eres egocéntrico. Soy autosuficiente, me las sé todas. ¿Qué dice? Que necesitamos la renovación. Considera también a los demás. Eres descuidado. Ocúpate. Sé diligente. Dios no busca personas flojas. Dios busca personas que le sirvamos, pero que primero nos entreguemos a nosotros mismos. ¿Eres irresponsable? Cumple con tus compromisos. Y eso tiene que ver con todo orden de cosas. Con todo orden de cosas. Porque, por ejemplo, vamos al tema, no sé, laboral. En el tema laboral nos piden una meta, si no cumplimos, obviamente viene el tirón de oreja. ¿Cierto? Viene el regaño, incluso puede llegar a un tema de un despido. O en la escuela, ¿no estudiaste para la prueba? El 1. ¿Cierto? Y a veces somos muy comprometidos con las cosas de afuera, pero en las cosas de la iglesia, ¿qué pasa? Como para pensar, eres irresponsable, cumple con tus compromisos, que la palabra que tú das, ¿cierto?, sea una palabra de confianza. Antes, por ejemplo, uno podía dar su palabra, la palabra valía. Ahora como que la palabra no vale, ¿cierto? La gente es como que, no, si no hay papelito firmado, no confío en ti. Eres dado al robo, incluso al robo hormiga. Que me llevo, oh, este lapicito que está bonito, oh, me lo echo al bolsillo. A lo mejor uno dirá así, no, yo no robo a grandes cantidades, pero a lo mejor ha robado robo hormiga. Si nadie se va a dar cuenta, un lapicito, una goma, ¿cierto? Nadie se va a dar cuenta. ¿Eres dado al robo? Se integró en todas las cosas. Mire lo que coloqué acá, matrimonios, pero en el interior desunidos. Es decir, simplemente, ¿cierto?, gente que comparte un techo, que comparte una cama, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, si tu matrimonio, ¿cierto?, no tiene comunicación, no tiene una relación, todas esas cosas hay que cambiarlas.
¿Y cómo las cambian? ¿Cómo las cambiamos? Siendo amorosos, cumpliendo con nuestro rol. Y la Biblia tiene mucho de eso. No vamos a entrar en detalles, pero la Biblia tiene mucho de eso, de cómo debe ser un varón de Dios, cómo debe ser una mujer de Dios, un esposo, una esposa, cómo deben comportarse los hijos. La palabra tiene para mucho. Entonces metámonos en la palabra. Mire lo que también coloqué acá, familias desunidas. Cuando los papás dicen, ay, me cae mal mi papá, me cae mal mi mamá. Familias rotas por dentro, que puede ser. Ninguno de nosotros está libre de eso. Puede llegar a ocurrir, pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿O cuál es la forma en la cual necesitamos ser renovados? Lo que dijo la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es una determinación. Ora por tus hijos, ora por tu esposa, ora por tu esposo, para que el modelo de tu familia sea el modelo de lo que Dios quiere. Como lo veíamos incluso en el discipulado, familias fuertes constituyen iglesias fuertes. Familias fuertes constituyen iglesias fuertes. Familias débiles constituyen iglesias débiles. Y eso es porque somos una comunidad. Es verdad, ¿cierto? El Espíritu Santo actúa incluso por misericordia, pero necesitamos ser una comunidad. Ahora, no lo coloqué ahí, pero lo tengo acá, dice, cada uno salva su pellejo. ¿Has escuchado eso? Yo me salvo solo, no me interesan los demás. Que los demás ahí les ocurra lo que sea. No, pues. ¿Qué dice la palabra? Procura hacer el bien con todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso lo dice la Escritura. Mire ¿contestas con ironías o eres arisco? Cuando de repente, ¿cierto?, no nos gusta conversar o no nos gusta que nos corrijan, contestamos de forma irónica, contestamos de forma hiriente, y eso no debe ser así. Seamos empáticos. Validemos lo que siente el otro, pero si hay que corregirle, corrijamos. No significa hacer la vista gorda, significa, ¿cierto?, tener una respuesta amable. Tener una respuesta, ¿cierto?, como dice la pastora Julia, sazonada. De tal manera que sea tierna, de que sea apacible, de que sea amable. El último, andas a la defensiva. ¿Ha escuchado eso? Y incluso esto yo se lo hablaba a los niños en la escuela y yo les decía, les preguntaba a ellos, ¿han escuchado? O incluso les dije así, ¿alguno de sus papás alguna vez le ha dicho, si te dicen una, contesta dos? Si te pegan, pégale más fuerte. Eso yo lo conversaba con los niños. Pero si andas a la defensiva, no puede ser, pues, hermano. ¿Nos podemos enojar? Sí. Pero acuérdese del fruto del Espíritu, dominio propio. Dominio propio. Entonces también, si es que andamos a la defensiva, procuremos también tener una respuesta apacible. No nos hagamos líos. Porque incluso algo que pensaba en esto, que somos buenos para enrollarnos de repente, pasarnos películas, hacer como la versión de varias cosas en nuestra mente, así como que la persona, por ejemplo, a veces nos dijo algo con un cierto tono y no nos pareció y ya me tiene mala. Algo tiene contra mí. No nos hagamos rollo, seamos como de mente así como más rápida como para depurar, mente como más rápida como para lavar. Ya, me molestó, sí, ya, pero es que a lo mejor puede que esté pasando algo. Seamos empáticos. Entonces es necesario, como veíamos acá, ya haciendo cierto el resumen, y me gustaría que volviésemos al verso principal de Romanos 12:1-2. Por favor, Tatán. Gracias. Que consideremos estas cosas.
Hemos visto el proceso. Es un ruego, es un clamor. Consideremos nosotros, este es un mensaje para la iglesia de hoy. Consideremos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santificación. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, seamos diferentes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como también veíamos, para llegar a este nivel, para llegar a esto, nosotros como hijos de Dios, lo primero que necesitamos es el cambio de disposición mental, la metanoia. Metanoia que, como le decía, que muchas veces la traducimos como eso simplemente, disposición mental, cambio de mente, pero que también es arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos, ¿cierto?, decirle, Señor, soy frágil, tengo carencias, mi mente puede ser muy limitada, a lo mejor hay acciones que no están alineadas con tu palabra. A lo mejor he pasado muchos años en una congregación y no he cambiado porque simplemente he esperado que otros hagan el proceso por mí. Y hoy me determino a que yo pueda dar el paso. Tú me vas a cubrir con tu Espíritu Santo, pero la responsabilidad es mía. ¿Se entiende? Quiero invitarles a que podamos ponernos de pie para que podamos orar al Señor y podamos decirle, Señor, que esta palabra no simplemente quede ahí como una más. E incluso viene a mi mente un consejo del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice, reflexiona acerca de las palabras que te he dicho. No, el cambio no es de la noche a la mañana, tiene que ser procesada, tiene que haber reflexión. Y ese es el trabajo que tú puedes hacer en tu casa. Debe de haber reflexión, debe de haber cierto pensamiento, análisis. La fe no es ciega, la fe también es racional. También la podemos analizar, también la podemos pensar, la podemos poner en duda, pero que la duda sea para crecimiento, no para quedarnos estancados, sino que para mejorar. Entonces, oremos al Señor. Señor amado, gracias Padre Santo por tu palabra, Señor. Nos presentamos todos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras carencias, reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo, Espíritu Santo, que tú eres el que trae convicción para que nosotros podamos cambiar, para que podamos, Señor Papito Dios, ser procesados, para que podamos ser transformados, amado Rey. Si te hemos fallado, Señor, con conocimiento e incluso en ignorancia, Padre Santo, nos arrepentimos, Padre, de nuestros pecados, los confesamos delante de tu presencia para que tú nos puedas cubrir, para que sea tu gracia, para que sea tu misericordia, Señor, lavándonos una vez más, para que sea, Padre Santo, la obra gloriosa de la cruz, que aún sigue estando vigente, Padre Santo, trayendo, Señor, la transformación necesaria, trayendo, Padre, Señor, el consuelo, trayendo aquello, Señor, que necesitamos y que incluso a lo mejor puede ser que no lo sepamos, Señor, porque puede ser también que estemos viviendo, Señor, en ignorancia. Si es así, queremos vivir a la luz de tu palabra, queremos vivir conforme a lo que tú tienes para decir, queremos vivir conforme a lo que tiene la Escritura, Señor, y que todos los que estamos acá podamos ser diferentes a lo que podría, Señor, llamarnos incluso el mundo. Si hemos traído, Señor, mochilas, Padre, que son nuestras emociones, que son nuestras historias personales, que han sido, Señor, a lo mejor matrimonios fracasados, que han sido hijos desobedientes, Señor, que han sido, Señor, problemas emocionales de depresión, de angustia, de ansiedad, entregamos esa mochila delante de tu presencia, Señor Papito Dios, todo lo que somos, Padre, para que tú seas con nosotros y sea como dice tu palabra, que tú tienes cuidado de nosotros,
que tú eres quien, Señor Papito Dios, lleva nuestras cargas, lleva nuestro dolor, lleva nuestras ansiedades, amado Rey, y que todo lo que somos, Padre Santo, pueda vivir de forma racional, entendiendo tu gracia, entendiendo tu misericordia, entendiendo y trayendo a mente día tras día, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en favor de nuestro, la forma en que tú nos has mostrado de que eres misericordioso, de que eres un Dios de gracia, pero que también eres un Dios justo, Señor, Papito Dios. Y queremos, Señor Papito Dios, ser expuestos a tu misericordia, ser expuestos, Padre Santo, a tu luz, y que en nosotros, Señor, haya realmente un cambio, que venga, Señor Papito Dios, de considerarte a ti, Señor, considerar tus obras, considerar lo que tú has hecho, Señor Papito Dios, para que en nuestra mente todo lo que somos, Señor, pueda cambiar, que podamos reaccionar, Señor Papito Dios, y que podamos ser diferentes. Que si el mundo tiene normalizadas, Señor, algunas conductas que son alejadas de tus principios, conductas que te niegan, Señor amado Rey, ideologías, pensamientos extraños, Señor, cualquier tipo de cosa que no esté alineado, Señor, con lo que tú eres, con tus principios, Señor, que todo lo que somos, Señor amado Rey, que en todo nuestro ser habite tu presencia, habite Cristo. Y que nuestra vida, Señor, que nuestra mente se llene de tu palabra, para que nuestra vida por completo, Señor, pueda dar testimonio de la verdad. Y de esa verdad que eres tú, amado Rey. Te agradecemos, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, confiamos en tu palabra, confiamos en lo que tú tienes para dar, lo que tú tienes para entregar, y nos disponemos en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Demos palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha sido bueno. Amén.